Llegó a México en junio de 2013 y desde su arribo, la diplomática Xenia Stefanidou es el personaje más importante de la Embajada de Grecia en México y 8 países más de Centroamérica. En un edificio localizado en las lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, ella y su equipo de 7 personas son testigos de cómo se incuban las políticas de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Poseedora de una experiencia de 30 años en la diplomacia, Xenia ha desempeñado diversas representaciones de su país en el mundo. Además, esta mujer egresada de Harvard, antes de llegar a México, estuvo por año y medio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en Grecia. Qué honor estar en el espacio y en el lugar donde se toman las decisiones más importantes de la relación entre México y Grecia. Muchas gracias, señora embajadora. Nada, también se toman en la Cancillería. También se toman en la Cancillería, sin embargo, estamos de aniversario. Tiene usted un año que llegó a nuestro país. Sí, este mes ya estoy festejando mi aniversario de un año. Aquí. De un año. ¿Y qué ha sido lo que más le ha sorprendido, embajadora, en este tiempo? En su llegada. Lo que me ha más sorprendido, sí, la belleza por todos los lados. La estaba esperando, pero hay mucho más que yo esperaba. Sí. Bueno, además de todo, veo que la acompañan varias cosas en esta sede diplomática, en este pedacito de Grecia, como por ejemplo la fotografía de el presidente de nuestro presidente. ¿Cómo es correcto decirle? Porque bueno, es un argot muy especial en el mundo diplomático y hagamos esto como de un curso intensivo para saber cómo llamarles. Es el presidente de la República Helénica, señor Carlos Papoulias. Pero ¿y por qué no de Grecia? Como todo mundo le diríamos así en corto. Porque nosotros griegos llamamos a Grecia Hellas. Entonces Hellas es el nombre antiguo de Grecia. Así se llamaba en la antigüedad, así la llamamos ahora. Tengo entendido que además usted estudió antropología e historia griega, se licenció en esta disciplina. De la Universidad de Atenas. Así que supongo que para usted ha de haber sido todo un acontecimiento llegar a México, un país lleno de cultura prehispánica. Eso es. Es un país encantador para mí y es un gran placer verdaderamente para mí de estar aquí, de embajadora y también de antropóloga, arqueóloga. Sabemos que viene de Grecia, pero también viene de Filipinas, donde estuvo un tiempo como diplomática. De embajadora. De embajadora, incluso en San Francisco. En San Francisco, cónsul general. Cónsul. ¿Cuál ha sido, digamos, los objetos que le han acompañado personales que ha traído para dar para tener su día a día laboral en cada uno de estas sedes diplomáticas? Mucho trabajo, muchísimo trabajo. Estaba siempre muy ocupada y si no había trabajo, lo buscaba. Entonces no tenía mucho tiempo para pensar otras cosas y además todos estos países han sido muy divertidos. Pues San Francisco, fíjense, en San Francisco de cónsul general, como todos los cónsules en todo el mundo, también los de México en los Estados Unidos, están preocupados y ocupados de su población, de la gente de descendencia de su país. Entonces en San Francisco yo estaba ocupada con la gente de descendencia griega que necesitaba algo de Grecia y había muchísimos griegos allá. Entonces, yo cubría 9 diferentes estados, además. No teníamos otros consulados por mucha distancia. Entonces, tenía que viajar por todos estos estados, como lo hago ahora en México. Y no solamente en México, porque siendo la embajadora de Grecia en México, estoy concurrente para otros 8 países. ¿Así como cuáles, por ejemplo? Todos los de América Central, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y Jamaica. Es decir, esos países no tienen un diplomático, no tienen un embajador de Grecia. No. ¿Usted representa a todos ellos? Sí, y tengo que viajar por esto. Hace 2 días que yo vengo de El Salvador al traspaso de poderes. Yo estaba representando a mi país allá. Sí. Algunos días antes estaba en Costa Rica para la entrega de mis credenciales al nuevo presidente de Costa Rica. Y así viajamos por esto. Pues es una chambototota la que usted tiene, embajadora. Sí, sí. Ya aquí en corto y entre nos, díganos, ¿cuál es su cultura favorita? Mi cultura favorita es la cultura de Teotihuacán. Sí. Porque es tan impresionante, me impresionó enormemente cuando lo vi por la primera vez.
¿Hace cuánto que fue a Teotihuacán? Al comienzo de mi estancia aquí, es decir, hace un año, más o menos. Sí. Es la primera cosa que yo visité porque ha sido lo que me faltó de mi última visita en México hace unos 45 años. Eso es lo que le iba a preguntar. Tenemos información confidencial de que no es la primera vez que está por este país. Por ahí de la década de los 60, particularmente en 1968, durante los Juegos Olímpicos, estuvo en México. Sí. ¿Cuál es la historia? La historia es que de muy joven yo pertenecía a un grupo de mujeres griegas, del Liceo de las Mujeres Griegas, a donde enseñaron bailes griegos a aficionados. Las hijas de las familias de Atenas tenían que ir allá a aprender bailes. Y este grupo ha sido invitado aquí en México a participar oficialmente a la Olimpiada Cultural, que estaba paralela a la Olimpiada Deportiva. Entonces mi participación ha sido oficial en esta época. Wow. Y a partir de ahí supongo que también le surgió ese interés por por la llegada al mundo diplomático, por la cultura, por el acercamiento con el resto de las naciones del mundo. Sí, esta participación y el facto que yo estaba en el estadio bastantes veces me abrió los horizontes. Me abrió los horizontes para el deporte internacional, pero además para la gente que está en todo este mundo. Entonces empecé a interesarme al deporte al nivel de Juegos Olímpicos y enseguida he trabajado también para organizaciones de Juegos Olímpicos en Alemania, por ejemplo, y en los Estados Unidos más tarde, a Juegos Olímpicos de Invierno. Y esto ha sido mi iniciación en el mundo diplomático. ¿Cómo veían desde Grecia las crisis económicas por las que atravesaba constantemente México? Las de México, creo que México se ha salido de sus crisis de una manera muy inteligente y la primera vez que yo vi al presidente, señor Enrique Peña Nieto, él me dijo, no se preocupe, ustedes van a salir como hemos salido nosotros, las crisis no son nada, la gente se sale, los países se salen, eso es la historia y eso es verdaderamente la historia. La única cosa que es diferente entre México y Grecia en esta época son los tamaños del país, de los países. Y además el facto que nosotros estamos ahora en una moneda común, la moneda de euro, la cual no se puede devaluar. Entonces los países que tienen su propia moneda pueden hacer lo que quieran de la moneda y salir de sus crisis un poco más rápido, de una manera más fácil por lo menos. Nosotros no podemos devaluar y esto ha causado, la crisis ha sido un poco mayor de lo que esperábamos. ¿Hay algún aprendizaje que haya tomado Grecia de las crisis económicas de nuestro país? Sí. La gobernación y la corrupción que debe ser sacada del manejo del país y una organización más lógica de los servicios públicos de administración. En todos lados se cuecen habas. Tenemos una frase muy en México de que en todos lados hay corrupción a distintos niveles. ¿Cómo me explica usted que en un país como Grecia, desarrollado por estar en una comunidad europea, con una moneda estable, etcétera, se gesta este tipo de problemática social? El problema es humano. El problema deriva de los caracteres de los humanos. Eso es. Humano es ya. No puede defenderse contra todas las tentaciones que tiene la vida, ¿no? Yo creo que es en el nivel humano a donde el problema se coloca. Bueno, supongo que además de todo ha de hablar por ahí varias lenguas, varios idiomas, porque pues así, acá entre nos, la verdad, el griego pues no lo habla nadie, ¿no? Si no es en Grecia. Sí. ¿Qué otros idiomas habla, señora embajadora? Ya, inglés, naturalmente, alemán, de mi educación del liceo, francés e italiano. Además del español y del griego, naturalmente. Pero aparte vemos que tiene muy buen tono y muy buen acento de español, no es como que el acento de España. ¿Dónde aprendió a hablar español? Ah, eso es algo, un secreto. Lo aprendí en Atenas, de joven. En una escuela de español. En una escuela de idiomas, a donde enseñaron muchísimos idiomas, ¿saben? Griego habla muy poca gente en este mundo, entonces los griegos son obligados a aprender idiomas. Y yo aprendí poco más de esto. Me gustaría conocer cómo es este espacio donde usted
Recibe personajes diplomáticos, recibe empresarios seguramente, Sí. y todas estas personas. Gente importante. Y de entrada, embajadora, yo sí quisiera saber estas esculturas de dónde son, y me da miedo pasar frente a ellas porque no les vaya a hacer daño y No, pertenecen por al favor. siglo... Son copias oficiales. Ah, son copias. Oficiales de las esculturas que se encuentran en los museos griegos. Estas dos se encuentran en el Museo de la Acrópolis, porque son hallazgos de la Acrópolis. ¿Y podemos saber a quiénes están representando estas esculturas? A jóvenes mujeres de Atenas. Se llaman las Cores. Son muy típicas para esta época. Su estilo de escultura se llama el estilo arcaico del siglo IX antes de Jesucristo, y es de este estilo muy estilizado y sin ningún movimiento, solamente una sonrisa en la cara, que los griegos, los escultores, han desarrollado el estilo clásico. ¿Cuál es exactamente la función que usted tiene como embajadora de Grecia en nuestro país? Representar a mi país. Eso es la función de todos los diplomáticos. Pero todo el en mundo. estricto sentido, ahora sí que ¿cuál es su chamba? Por ejemplo, estar presente por todos los lados, porque cuando yo estoy presente en un lado, Grecia está presente también. Y además, cuidarme de las relaciones entre los dos países, que para Grecia son muy importantes desde el punto de vista político. México tiene un peso político, diplomático muy importante en todo el mundo. Es un país muy grande. Tiene, por ejemplo, de tamaño comparado a Grecia, mi país, tiene un tamaño 12 veces mayor de Grecia, de punto de vista de terreno, y 9 veces mayor de punto de vista de población. ¿Y económicamente cuántas veces somos menos que Grecia? No, ustedes son más. Bueno, ¿por la situación económica o desde siempre? Creo que México es un país enormemente fuerte desde el punto de vista económico. Tiene de todo, y además tiene petróleo, ¿no? Y gas. Grecia no lo tiene todavía. Los países que no tienen estas fuentes de energía son en sitios más débiles de los países que tienen esas fuentes de energía. Y México tiene esta suerte. Es un país enorme, poderoso y con influencia en todo el mundo, especialmente en el mundo latino. ¿Cuánto tiempo dura su cargo como embajadora en México? Eso nadie lo sabe. El mínimo es 2 años, el máximo es 4 años. Pero en la realidad depende de los gobiernos, porque el puesto del embajador es algo muy político. Entonces depende del gobierno si quiere ser representado por esta persona o por la otra persona en un país. Antes de que termine su periodo, ¿qué es lo que se ha propuesto que tiene que hacer en México y no irse sin haberlo cumplido? Haber visitado todos los estados. Jalisco, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, ¿no? Sí. He visitado algunos, pero en un año no muchísimos. Pues muchísimas gracias y bienvenida a nuestro país. Muchas gracias a usted. Gracias, embajadora.